Introducción a la contabilidad. Unidad 2. Registro de operaciones. Primera parte. Contenido nuclear. Presentación. ¿Cómo relacionarías la imagen de una balanza con la contabilidad? Para el óptimo funcionamiento de una empresa, es importante conocer cada una de las operaciones económicas que reflejan cuáles han sido los ingresos y egresos en determinado periodo. Asimismo, es fundamental detectar las inconsistencias, irregularidades o movimientos anormales dentro de sus operaciones y contar con un documento que permita comprobar si el registro de dicha operación se efectuó correctamente. Para los registros están los libros contables, diario y mayor, y la verificación de dichos registros se realiza mediante la balanza de comprobación. Para contar con ellos es necesario conocer los datos a utilizar, las condiciones y el procedimiento para elaborarlos. Esta información es la que estudiarás en la unidad. La cuenta, en sus distintas formas, presentaciones y esquemas, cumple con la función de mostrar en forma detallada la historia de las operaciones efectuadas por la empresa de una manera ordenada y sistemática. También revisarás la esencia de la teoría de la partida doble, la naturaleza de las cuentas para efecto del riesgo de cada operación que realiza la empresa e identificarás además que la igualdad A es igual a P más C. No se altera a pesar de las modificaciones que producen las operaciones realizadas. Esquema del contenido nuclear. Los temas que se revisarán en esta unidad son las cuentas y sus partes, teoría de la partida doble y catálogo de cuentas y registro contable. Desarrollo del contenido nuclear. La cuenta y sus partes. Para conocer los importes con los cuales se formula la balanza de comprobación y los estados financieros, es preciso llevar registros especiales donde se anoten todos los aumentos y disminuciones que sufren los diferentes valores o conceptos de activo, pasivo y capital, como consecuencia de las operaciones practicadas por el negocio. Un elemento muy conveniente para resumir los aumentos y o disminuciones en los renglones de los estados financieros es la cuenta. Concepto. Para la contabilidad, la cuenta es el elemento que permite llevar a cabo la clasificación de las operaciones financieras y comerciales. A través de la cuenta se representan los elementos que componen financieramente a la empresa, como son bienes y derechos activos, deudas u obligaciones, pasivo, inversión o patrimonio de los socios, capital, los movimientos y resultados, ganancias o partidas. La cuenta es el elemento básico y central en la contabilidad y en los servicios de pago. Por tanto, habrá tantas cuentas como valores o conceptos se tengan de activo, de pasivo y de capital. De las diferentes cuentas de activo, pasivo y capital se obtienen los importes con los cuales se formulan tanto la balanza de comprobación como los estados financieros. La cuenta se representa en el esquema de mayor, conocida también como T, ya que corresponde a una representación esquemática de un libro que agrupa las cuentas que integran la contabilidad de una empresa, conocido como libro mayor, que revisarás a profundidad más adelante. Lado izquierdo, denominado debe, costos y gastos. Esquema de mayor, cargo, abono. Lado derecho llamado haber, todos los ingresos. Partes de la cuenta. Nombre de la cuenta. El nombre que se asigne a la cuenta debe dar una idea clara del valor o concepto a que se refiere. Por ejemplo, la cuenta que controla las alteraciones o variaciones que sufre el dinero en efectivo se llama caja. A su vez, la que controla los elementos y o disminuciones que sufren los depósitos a favor de la entidad y los cheques expedidos a su cargo hechos en las distintas instituciones bancarias se llama bancos. Columnas de la cuenta. En todas las cuentas se incluyen dos columnas que tienen funciones diferentes. Debe. Es la columna izquierda de una cuenta donde se anotan los cargos o débitos. Haber. Es la columna derecha de una cuenta donde se anotan los abonos o créditos. Movimiento de la cuenta. Es la suma de los cargos y de los abonos. Hay dos tipos de movimientos, movimiento deudor y movimiento acreedor.
Movimiento deudor es la suma de los cargos de una cuenta. En contabilidad se usan las siglas MB. Ejemplo: nombre de la cuenta, bancos; nombre del asiento, importe, cargos y abonos. Movimiento acreedor es la suma de los abonos de una cuenta y sus siglas son MA. Ejemplo: nombre de la cuenta, proveedores; número de asiento, cargos, abonos. Movimiento acreedor. Saldo es la diferencia entre el movimiento deudor y el acreedor. Existen dos clases de saldo: saldo deudor, saldo acreedor. Saldo deudor: una cuenta tiene saldo deudor cuando su movimiento deudor es mayor que el movimiento acreedor. Saldo acreedor: una cuenta tiene saldo acreedor cuando su movimiento acreedor es mayor que el movimiento deudor. Naturaleza de las cuentas. Las cuentas se clasifican en deudoras y acreedoras y así se designará su naturaleza. Naturaleza deudora son las cuentas de activos, circulante, fijo y diferido. Se dice que son cuentas de naturaleza deudora porque aumentan con los cargos debe y disminuyen con los abonos haber, y su saldo debe mantenerse siempre en la columna del debe. Saldo deudor. Naturaleza acreedora son las cuentas de pasivo, circulante, fijo y diferido, y lo son también las cuentas de capital, la excepción de la cuenta de capital llamada pérdida del ejercicio o pérdida de ejercicios anteriores. Son cuentas de naturaleza acreedora porque aumentan con los abonos haber y disminuyen con los cargos debe, y su saldo se mantiene siempre en la columna de haber. Saldo acreedor. Si deseas profundizar sobre los elementos y naturaleza de una cuenta, visualiza el siguiente video. Jorge Hernán Álvarez, mayo 2013, Naturaleza de las cuentas. El saldo es la diferencia aritmética que hay entre el movimiento deudor y el acreedor. Se dice que una cuenta es de naturaleza deudora o acreedora cuando, en virtud de los movimientos que agrupa, su saldo es siempre deudor o acreedor. Así, por ejemplo, todas las cuentas del activo son de naturaleza deudora y todas las cuentas del pasivo y del capital son de naturaleza acreedora. Teoría de la partida doble y catálogo de cuentas. Teoría de la partida doble. El fundamento de la teoría de la partida doble es la igualdad de la ecuación activo igual a pasivo más capital, cuya esencia puede ser descrita en los siguientes términos. A todo aumento de activo corresponde un aumento de capital contable, un aumento de pasivo y o una disminución del propio activo. A toda disminución de pasivo corresponde una disminución de activo, un aumento de capital contable y o un aumento del propio pasivo. A toda disminución de capital contable corresponde una disminución de activo, un aumento de pasivo y o un aumento del propio capital contable. De acuerdo con lo anterior, pueden establecerse las normas que rigen la aplicación de la teoría de la partida doble, como a continuación se indica. Siempre que se registren uno o varios cargos, deben registrarse uno o varios abonos por el mismo importe. Siempre que se registren uno o varios abonos, deben registrarse uno o varios cargos por el mismo importe. Reglas del cargo y del abono. Desde un punto de vista de terminología contable, se puede decir que las reglas del cargo del abono de la partida doble son: 1. A todo cargo al activo corresponde a. Un abono al activo mismo, b. Un abono al pasivo, c. Un abono al capital. 2. A todo cargo al pasivo corresponde a. Un abono al pasivo mismo, b. Un abono al capital, c. Un abono al activo. 3. A todo cargo al capital corresponde a. Un abono al capital mismo, b. Un abono al pasivo, c. Un abono al activo. Por tanto, toda operación tiene un doble efecto sobre la ecuación contable y en particular sobre los conceptos que integran los estados financieros. Desde un punto de vista de cargos y abonos, podemos resumir su mecánica como sigue. Una cuenta se carga cuando 1. Aumentan los activos, 2. Disminuyen los pasivos, 3. Disminuye el capital, 4. Disminuyen los ingresos, 5. Aumentan los costos y los gastos. Una cuenta se abona cuando 1. Disminuyen los activos, 2. Aumentan los pasivos, 3. Aumenta el capital, 4. Aumentan los ingresos, 5. Disminuyen los costos y los gastos. Al tratarse de una herramienta de trabajo indispensable en el desarrollo
e implantación de cualquier sistema contable, resulta importante que te familiarices con las principales cuentas que se manejan en una organización, el orden y la forma de agruparlas con base en su naturaleza en cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de capital, cuentas de ingresos, cuentas de costos y cuentas de gastos. Observarás que el activo se clasifica en activo circulante por la tendencia a convertirlo en efectivo en un periodo corto, activo fijo formado por bienes tangibles cuyo uso se estima por un periodo prolongado y activo diferido o cargos diferidos para los gastos que se difieren para formar parte de varios ejercicios. También comprenderás que el pasivo se clasifica en función a su vencimiento, en pasivo circulante cuando es menor a un año, pasivo fijo cuando su pago es exigible a más de un año y pasivo diferido o créditos diferidos para los conceptos que se consideran un pasivo en un momento determinado, pero que se convierten en ingresos con el transcurso del tiempo. Al igual observarás que las cuentas de capital se agrupan separando las aportaciones iniciales de los socios, capital social, de los resultados propios de cada ejercicio, utilidad o pérdida del ejercicio, que las cuentas de ingresos se clasifican en función a la actividad que dio origen a ese ingreso, que las cuentas de costo forman un solo grupo, que representa el costo de los productos o servicios vendidos, y que las cuentas de gastos se clasifican en grupos homogéneos, relativos a las principales funciones de toda organización, siendo estos gastos ya sea erogaciones normales de la empresa o gastos esporádicos. Profundiza sobre la partida doble, revisa el siguiente enlace de la Biblioteca de la Universidad de América Latina. El catálogo de cuentas, definición y objetivos. El catálogo o plan de cuentas es una lista ordenada y pormenorizada de cada una de las cuentas que integran el activo, el pasivo, el capital contable, los ingresos y los egresos de una entidad. Esto es, un listado de las cuentas que en un momento determinado son las requeridas para el control de operaciones de una entidad, quedando sujeto por ende a una permanente actualización. Algunas entidades o empresas utilizan un catálogo de cuentas y por separado un instrumento para su manejo. El primero se limita a una clasificación de las cuentas de mayor y el segundo consiste en un documento explicativo que describe las operaciones que se cargarán y acreditarán a cada cuenta. Objetivos del catálogo de cuentas. Constituye una norma escrita de carácter permanente que limita errores de clasificación. Es estructura del sistema contable porque nos sirve para el registro, clasificación y aplicación de las operaciones en las actividades correspondientes. Es la base para el análisis y registro uniforme de las operaciones. Constituye una guía. Su manejo no requiere personal de alta especialización contable. Sirve de guía en la preparación de estados financieros. Sirve de guía en la preparación de presupuestos. Es imprescindible cuando la contabilidad se lleva por computadora. Importancia del catálogo de cuentas. Es importante tener un catálogo de cuentas que ofrezca flexibilidad para poder crecer cuando la empresa se expanda o se desarrolle. Recordemos que la contabilidad, a través de un proceso de captación de operaciones, mide, clasifica, registra y resume con claridad. Para que esto pueda realizarse, se requiere de un catálogo adecuado a la operación del negocio, con flexibilidad para irse adecuando ordenadamente según las necesidades del negocio. Para el registro de las operaciones en sistemas electrónicos de procesamiento de datos, esto es indispensable, ya que de no contar con un catálogo y un código, la computadora no puede procesar las operaciones ni producir la información que se le programe. En sistemas de registro directo, máquinas de contabilidad o manuales también es necesario porque facilita el trabajo por tener un orden y una identificación numérica de las cuentas. Un catálogo de cuentas debe tener un orden y es preciso que las cuentas se agrupen por su naturaleza: cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de capital, cuentas de ingresos, cuentas de costos, cuentas de gastos. Esto facilita su localización al clasificar la operación, al hacer el registro y el resumen. Clasificación y elaboración del catálogo de cuentas. A continuación se detallan los conceptos que integran un catálogo de cuentas. Definición de cuenta.
Es un registro donde se anota de forma clara, ordenada y comprensible los aumentos y disminuciones que sufre un valor o concepto de activo, pasivo y capital como consecuencia de las operaciones realizadas por una entidad. Estructura. La estructura básica de un catálogo de cuentas se integra por 3 niveles: rubro, cuenta y subcuenta. Rubro es el nombre que reciben las subdivisiones de los elementos que integran el estado de situación financiera, por ejemplo, activo circulante, activo fijo, activo diferido, pasivo circulante o corto plazo, pasivo fijo o largo plazo. Cuenta, denominación que se le da a cada uno de los renglones que integran el activo, pasivo, capital contable, ingresos, costos y gastos de una entidad, por ejemplo, caja, bancos, proveedores, etc. Subcuentas, término contable que se le asigna a cada uno de los miembros o elementos que integran a una cuenta principal o colectiva, por ejemplo, señor Luis Lara, señor Raúl Robles, señor Lino Vázquez, son subcuentas de clientes. Si deseas profundizar sobre la conformación de un catálogo de cuentas, visualiza el siguiente video. Rigoberto Rodríguez, Sistema Contable, Catálogo de Cuentas. Registros contables. El ciclo económico de las empresas, el marco legal que las regula, las normas de información financiera, la teoría de la partida doble y las reglas del cargo y el abono conduce ahora al registro de las operaciones, cuyo objetivo es crear el historial de las actividades efectuadas en la empresa, haciendo uso del análisis, razonamiento y manejo prudencial de la descripción de las actividades y los comprobantes respectivos. Las empresas, de acuerdo al marco legal que las regula, están obligadas a llevar y mantener un sistema de contabilidad que permita identificar esas operaciones individuales y sus documentos comprobatorios, con los registros en los libros diarios y las cuentas de mayor, así como a conectar los estados financieros con las cuentas y operaciones individuales. Por tanto, es importante que conozcas los distintos sistemas, procedimientos y métodos que usará de acuerdo a su criterio y práctica profesional, dependiendo de la empresa en la que labore o las empresas a las que asesore. Sabrás que hay negocios en los que no es práctico manejar el costo por cada producto, ya sea por sus bajos valores o por sus altos volúmenes de operaciones de venta, como los almacenes de menudeo y tiendas de autoservicio. Además, reconocerás que cuando no se maneja el costo por cada producto, este se tiene que determinar por el sistema de comparación de inventarios, y que cuando se maneja el costo por cada producto se puede aplicar un sistema de inventarios perpetuos en cualquiera de sus diferentes modalidades. El registro tiene como objetivo contabilizar los elementos económicos cuantificables en unidades monetarias para obtener, a través de la información financiera que producen estos registros, el resultado de las operaciones. ¿Sabías que el Código de Comercio, en el capítulo 3 de la contabilidad mercantil, señala que el comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad que permita identificar las operaciones individuales y sus documentos comprobatorios con los registros contables y las cuentas de mayor, así como conectar los estados financieros con las cuentas y operaciones individuales? El sistema de contabilidad deberá estar sustentado en un sistema de control y verificación interno que no permita la omisión del registro de operaciones, para asegurar así que la información sea correcta. A continuación se te muestra un diagrama que señala la secuencia para producir la información financiera. Secuencia para producir información financiera. Empresa: ventas, compras, pagos, cobros, préstamos, rebajas, bonificaciones, devoluciones, etc. Comprobantes: acta constitutiva, factura, nota de remisión, recibos, letras de cambio, pagarés, notas de crédito, vales de caja, etc. Libro diario, libro mayor, estados financieros, libro de inventarios y balances. El diagrama señala que para poder registrar las operaciones se presume la existencia de un ente económico que requiere de información financiera cuantitativa expresada en unidades monetarias. En el proceso se requiere de un sistema contable que capte y controle los eventos económicos identificables y cuantificables. Después de ser captados, esos eventos deben ser tratados con juicio profesional y criterio prudencial para ser medidos y cuantificados en unidades monetarias. Cada operación medida y cuantificada debe ser clasificada con propiedad con base en el catálogo de cuentas, para ser registrada en las cuentas que correspondan.
Al determinar el saldo de las cuentas, estas proporcionan información contable expresada en unidades monetarias sobre el resultado de los eventos económicos cuantificados. Esta información, clasificada y ordenada de conformidad con las reglas de presentación de la información financiera, producirá información relevante y significativa que servirá para juzgar los resultados de operación de la empresa. Antes de entrar de lleno al procedimiento de registro contable, revisa una breve descripción del proceso contable y los requisitos de los comprobantes. Proceso contable. El proceso contable es el conjunto de fases, elementos y etapas sucesivas para llevar a cabo la contabilidad, los cuales se interrelacionan y forman un proceso integral. El proceso contable ha evolucionado constantemente desde un registro elemental, la partida simple, hasta el registro en libros por partida doble, ya sea de manera manual, mecánica, electromecánica o por computadora. Obtiene y proporciona información financiera a personas externas y lleva la contabilidad administrativa para uso exclusivo de la gerencia. Controla los recursos y obligaciones de la entidad y proporciona información. Sin embargo, en todos ellos, el propósito principal ha sido y será apegarse a las necesidades de cada entidad y proporcionar información mediante estados financieros, los cuales, siendo útiles, confiables y comprensibles, sirvan de base para la toma de decisiones y para el logro de sus objetivos. Documentos contabilizadores. Son los que se utilizan para registrar las operaciones que efectúan las entidades, empresas, por ejemplo, los libros contables, las pólizas, los discos compactos, etc. Recuerda que los documentos contabilizadores para el registro de las operaciones de una empresa también evolucionan y cambian de acuerdo a sus necesidades, de llevar libros contables diario y mayor y auxiliares a utilizar pólizas o software especializado en el registro contable, como es el caso del COI, Contabilidad Integral, SAP R3, JD Edwards, BPCS Salomón e incluso Manufacturing Pro, etc. En todo caso, ya sea que se usen los libros contables o dispositivos de computadora, se deben archivar y conservar los comprobantes por 10 años. Asimismo, si se utilizan las pólizas, deben anexárseles los comprobantes respectivos. Existen diversos sistemas de contabilidad, cada uno corresponde a diferentes grados de complejidad en el control de las operaciones que practican las empresas. Sin embargo, todos basados en la teoría de la partida doble. Se puede afirmar que las operaciones de todas las empresas en el mundo se registran en 3 libros llamados libros principales, que son libro diario, libro mayor, libro de inventarios y balances. A todos aquellos que se llevan para analizar con más detalle las operaciones se les denominan libros auxiliares. Libro diario, características y uso de columnas. Conocido también como libro diario de primera anotación, es aquel en el cual se registran los asientos de los eventos económicos que se miden, cuantifican y clasifican. Revisa sus elementos. Al registro de cargos y abonos que correspondan a cada operación se denomina asiento y existen los siguientes tipos. Asientos simples son aquellos que constan de una sola cuenta de cargo y una sola cuenta de abono. Asientos compuestos. Los asientos son compuestos cuando constan de varias cuentas de cargo y varias de abono. También cuando constan de varias de cargo y una de abono, o una de cargo y varias de abono. Asiento de apertura. Es el primer asiento que se realiza en el libro diario cuando el negocio inicia sus operaciones. Se llama asiento de apertura y debe contener las mismas cuentas y cantidades que el balance con el cual principia el negocio. El esquema o rayado del libro diario utilizado es conocido con el nombre de diario continental, el cual se ilustra a continuación. Modelo de diario continental. Diario general. Uso de columnas. Los elementos que componen el esquema del libro diario son básicamente fecha, el día en que se registra la operación, que es distinta a la fecha del comprobante. No es necesario repetir el día en cada asiento hasta que cambie la fecha o se use una nueva página. FM. Folio del mayor. Se anota el folio de la cuenta del libro mayor cuando se transfiere la operación a ese libro. El proceso de transferencia al libro mayor se trata posteriormente. Cuenta.
Es el número de la cuenta que le corresponde de acuerdo a nuestro catálogo de cuentas establecido a cada movimiento de cargo y o abono. Concepto. El nombre de la cuenta que va a cargarse se anota en el primer renglón después del número de operación. El nombre de la cuenta que va a abonarse se anota en el renglón siguiente, dejando una pequeña sangría al lado derecho para que se destaque y facilite su lectura, y en el renglón siguiente se hace una breve descripción de la operación, pero clara, concisa y completa, teniendo cuidado de anotar todos aquellos datos que puedan ser necesarios posteriormente para cualquier aclaración. Y siempre se utilizará solo el espacio de esta columna, aun cuando se requiera de varios renglones, pero nunca sobrepasando las columnas de parciales. Parciales. Cuando hubiere varias operaciones que correspondan a una misma cuenta, se puede hacer un solo asiento que las comprenda a todas, anotando en la columna de parcial las diversas cantidades que forman el total del cargo o el abono. Debe. El importe que se carga a la cuenta correspondiente. En cada operación puede haber una o más cuentas que se carguen. Haber. El importe que se abona en cada cuenta, y también en cada operación puede haber una o más cuentas que se abonen. Libro mayor, características y uso de columnas. Es aquel en el cual se abre una cuenta especial para cada concepto de activo, pasivo y capital. Al libro mayor se deben trasladar por orden progresivo de fechas los asientos del libro diario. El libro mayor también es conocido con el nombre de libro de segunda anotación, pues los datos que aparecen en él provienen del libro diario, del cual se copian cuentas, valores y fechas. En el esquema o rayado del libro mayor, inicialmente se usan 2 hojas para hacer el rayado de este libro, hoja izquierda y derecha, siendo la izquierda para los movimientos de cargo en el debe y la derecha para el registro de los abonos del haber. Y se utilizaban las siguientes columnas para las 2 hojas. Rayado del libro mayor, debe, 1 fecha, contracuenta, cuenta relativa a contracuenta, número de asiento del diario, número de folio de la cuenta relativa o contracuenta, cargos si era la hoja izquierda del libro, abonos si era la hoja derecha del libro. Pero con el tiempo se fue afinando este rayado y se determinó que se podía ocupar una sola hoja, y se procedió a ocupar una hoja para cada cuenta con el mismo rayado, quedando de la siguiente manera. Rayado del libro. Esta segunda forma tiene la ventaja de permitir que quepan más cuentas en el libro mayor. Al registrar los cargos y abonos se anota el saldo. El rayado del libro mayor es el siguiente. En la columna marcada con el número 7 se anotan tanto los saldos deudores como los saldos acreedores que se vayan obteniendo. Para distinguir los saldos deudores de los saldos acreedores, los primeros se anotan con tinta azul o negra y estos últimos se anotan con tinta roja. Para evitar el inconveniente de tener que escribir los saldos con tinta de diferente color, bastó con agregar una columna a cada hoja en esta forma. 7. En la columna señalada con este número se anotan los saldos deudores. 8. En la columna marcada con este número se anotan los saldos acreedores. Uso de las columnas. En la columna número 1 se anota la fecha que tiene en el libro diario el asiento que se está pasando al mayor. En la columna número 2 se escribe el nombre de la contracuenta o la palabra varios cuando existan varias contracuentas. Las cuentas relativas o contracuentas es aquella que completa el asiento por partida doble, por ejemplo, cargo a caja y abono a ventas. Al hacer el cargo en el mayor de caja, se anota como contracuenta ventas, y al abonarse en el mayor de ventas, se anota como contracuenta caja. Recuerda que cuando existen varias contracuentas, como no es posible que quepan todos los nombres en el espacio para este fin, se anota la palabra varios. En la columna número 3 se anota el número del asiento del diario en que aparece la cuenta que se está pasando al mayor. En la columna número 4 se escribe el número de folio de la contracuenta, o sea, el número de la página del libro mayor en que aparece la contracuenta. Cuando la contracuenta es varios, en la columna para los folios de las contracuentas simplemente se traza una raya horizontal, pues sería materialmente imposible que cupieran todos los folios de las contracuentas en este pequeño espacio.
En la columna número 5 se anota el importe del cargo que tiene en el libro diario la cuenta que se está cargando en el libro mayor. En la columna número 6 se escribe el importe del abono que tiene en el libro diario la cuenta que está abonando en el libro mayor. En la columna número 7 se anotan los saldos deudores y en la columna número 8 se anotan los saldos acreedores. Sumas de los cargos y abonos. Las sumas de los cargos y los abonos de las cuentas se deben anotar en el último renglón de cada hoja. Las sumas se realizan en el momento de quedar totalmente utilizada, ya sea la parte del debe, ya sea la del haber. El espacio que sobre en la parte incompleta se debe cancelar por medio de una Z. Ver forma de realizarla en el libro diario. A las sumas de los cargos y los abonos se les antepone el número de folio en el cual se va a continuar la cuenta. En el primer renglón de la hoja en el cual se va a continuar la cuenta, se deben anotar las sumas de los cargos y abonos en su respectiva columna, anteponiendo a dichas sumas el número de folio de donde provienen. Observaciones. Por medio del libro diario se pueden conocer la fecha, valores, cuenta y demás detalles de cada operación, pero no el movimiento y saldo de cada una de las cuentas. En cambio, por medio del libro mayor se conoce el movimiento y saldo de cada una de las cuentas, pero no las operaciones en forma ordenada y minuciosa, debido a que éstas aparecen asentadas separada y distintamente en dos o más hojas de dicho libro. A continuación te presentamos algunas ventajas y desventajas del libro mayor y libro diario. Del libro diario, ventaja. Muestra las operaciones en forma ordenada y con toda clase de detalle. Desventaja. No muestra el movimiento y saldo de cada una de las cuentas. Funciones. Consiste en registrar las operaciones en forma ordenada. En él no se clasifican las operaciones por cuentas, sino que se describen ampliamente. Libro mayor. Ventaja. Muestra el movimiento y saldo de cada una de las cuentas. Desventaja. No muestra las operaciones en forma ordenada y en toda clase de detalles. Funciones. Consiste en clasificar las operaciones por cuentas de tal manera que se pueda conocer el movimiento y saldo de cada una de ellas. En el mayor no se describen las operaciones en forma detallada, sino que se clasifican por cuentas. En consecuencia, la historia minuciosa de las operaciones efectuadas por el negocio está en el libro diario y se complementa con el movimiento y saldo de cada una de las cuentas que tiene el libro mayor. Los saldos de las cuentas del libro mayor sirven de base para la formación de los estados finales, tales como la balanza de comprobación, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, y además para comprobar el movimiento de los mayores auxiliares de acuerdo a la fórmula pasivo más capital igual activo. Revisa el ejemplo donde explica cómo efectuar un registro en el diario Continental y después los pases del libro diario al mayor general. También se muestran los pases a los esquemas en T para que se aprecie mejor el cierre de cuentas y la forma de saldar los movimientos de cada una. Podrás descargarlo directamente desde el aula en la actividad 3 o en la carpeta de material de apoyo. Visualiza también el siguiente video que explica los fundamentos de la portada doble. UNED Cursos, los libros de contabilidad, el diario y el mayor. Sistema para el control de operaciones de compraventa de mercancías. En toda empresa comercial o industria, el registro de las operaciones de mercancías es uno de los más importantes, ya que de él dependen la exactitud de la utilidad o pérdida en ventas. Efectivamente, desde el punto de vista del vendedor, en las operaciones de compra-venta siempre existen dos precios, el de venta, o sea, aquel en el cual se concretará la operación con el cliente, y el de costo, que representa la inversión hecha por la empresa en la cosa vendida. La diferencia entre estos dos precios origina el resultado, utilidad o pérdida que la operación reditúa al vendedor, o cero resultado si los dos precios llegaran a ser iguales. En términos técnicos de contabilidad, diremos que en toda venta hay un aumento de activo por el dinero recibido o por recibir, una disminución de activo por la cosa vendida y un aumento de capital por la utilidad obtenida en la operación. Por supuesto que en los casos de venta con pérdida, en vez de aumento, habrá disminución de capital.
Existe, por tanto, en toda operación de venta una mezcla de dos elementos del balance, activo y resultados. Ahora bien, si esos dos precios son conocidos al momento de realizar la operación, sería fácil registrarla, pero si esto no es posible o no es práctico, habrá que dejar este cálculo hasta el final del ejercicio para hacerlo de una manera global y por todas las mercancías vendidas en el periodo. En el momento de efectuar una venta, indudablemente se conoce el precio de la venta, pero no siempre se conoce con exactitud el precio del costo. Y si este no se conoce, no puede registrarse el costo de venta de la operación y por tanto no puede determinarse su resultado. Para llevar a cabo el registro de las mercancías es necesario tener presente que la operación de compra-venta y el tipo de negocio desempeña un papel fundamental. Las mercancías es todo lo que es objeto de compra-venta, es el giro o actividad principal del negocio. Constituyen el eje central de las operaciones de la empresa, así como la fuente directa de sus utilidades, de modo que el sistema establecido para su control debe reflejar con exactitud la utilidad o pérdida bruta. El giro del negocio es muy importante para establecer dicho sistema y el método de registro. Así, por ejemplo, en una fábrica de muebles se requiere una información detallada de cada tipo de mueble producido, el costo de cada uno de ellos, incluidos los gastos inherentes a su producción, etc. En una tienda de comestibles se necesita saber el costo y el precio de venta de cada artículo y todos los gastos que requiere el funcionamiento del establecimiento comercial. Esta alternativa para el registro de las operaciones de mercancía dio margen a que se desarrollaran dos sistemas generales: sistema de comparación de inventarios y sistema de inventarios perpetuos o continuos. Los sistemas de comparación de inventarios se utilizan cuando no es posible conocer el costo de cada mercancía o producto, o no es práctico o económico manejar el costo del producto por sus bajos valores y altos volúmenes de operaciones de venta, como es el caso de las tiendas, almacenes de menudeo, tiendas de autoservicio, restaurantes, etc. En los sistemas de comparación de inventarios, el costo de la mercancía vendida durante el ejercicio se obtiene sumando el inventario inicial a las compras y resultados del inventario final. Estos procedimientos presentan los siguientes inconvenientes. La determinación del costo de venta se efectúa generalmente al final del ejercicio, cuando se practica un inventario de fin de año y, por tanto, durante el ejercicio se carece de información relativa al costo de lo vendido y de los resultados de las operaciones de la empresa. Para mejorar la información periódica, digamos mensual, de la empresa, se requeriría necesariamente de la determinación de un inventario físico al final de cada uno de estos periodos intermedios, lo que implicaría tiempo y dinero y tal vez redundaría en una baja de servicio a la clientela por el tiempo de trabajo que se destinaría a la toma de dicho inventario mensual, en vez de dedicarlo a las actividades de producción, ventas y servicio. El resultado de las ventas se conoce en forma global por el total de las mercancías vendidas. Sobre todo hoy en día, la administración requiere de información detallada y oportuna por cada uno de los productos para fijar precios de venta adecuados y así conducir con éxito a la empresa. No se pueden destacar las pérdidas de mercancías por mermas, robos o sustracciones de cualquier naturaleza, ya que no se tiene la información sobre las existencias de los inventarios que permita conocer oportunamente estos hechos. El sistema de inventarios perpetuo o continuo se puede aplicar cuando es posible conocer el costo de cada mercancía o producto y es práctico y económico el manejar el costo por producto. En el sistema de inventarios perpetuos o continuos, el costo de la mercancía vendida durante el ejercicio se obtiene multiplicando el número de unidades vendidas por el costo de cada una de ellas y sumando después cada uno de estos resultados. En algunos casos se puede conocer el costo, pero no sería práctico ni económico implantar un sistema de inventario perpetuos, como en el caso de los almacenes de ventas de detalle o supermercados, a menos que se cuente con medios de procesamiento electrónico que permitan su realización. Tal es el caso de las máquinas lectoras de códigos de barras que captan ópticamente la información de las etiquetas que identifican a los productos, lo que da oportunidad para mantener un inventario perpetuo a través de un programa y un equipo de procesamiento electrónico de datos, que inclusive puede proporcionar información adicional para un nivel de existencias, un punto de orden de compra, etc. Este procedimiento tiene la ventaja de que el costo de la mercancía
vendida se obtiene generalmente en forma mensual, pudiéndose determinar diariamente si es necesario, ya que su cálculo es en forma individual por producto o tipo de mercancía. Y por otra parte, este procedimiento también proporciona información sobre las existencias de inventario, con el detalle que requiera el negocio para su buena administración. Sea cual sea el sistema y procedimiento que se decida implantar en la empresa, se deberá hacer teniendo en cuenta los siguientes aspectos. 1. La capacidad económica de la empresa. 2. El volumen de las operaciones. 3. La claridad en el registro de dichas operaciones. 4. La información deseada. El sistema de comparación de inventarios tiene dos procedimientos: procedimiento global o de mercancías generales, procedimiento analítico o pormenorizado. El sistema de inventarios perpetuos o continuos tiene un solo procedimiento y 5 métodos de aplicación. 1. Método de detallista. 2. Método de costo promedio. 3. Método de últimas entradas, primeras salidas. 4. Método de últimas salidas, primeras entradas. 5. Método de precios específicos. De estos últimos 5 métodos, los más usados son los de costos promedio, primeras entradas, primeras salidas y últimas entradas, primeras salidas. Para fines de mayor claridad didáctica, mostraremos a continuación un cuadro sinóptico. Profundiza en los principales procedimientos del sistema de comparación de inventarios: procedimiento de mercancías generales o global, procedimiento analítico o pormenorizado, procedimiento de inventarios perpetuos o constantes. También revisa los 5 principales métodos de inventarios perpetuos. Descarga los documentos en la carpeta de material de apoyo. Balanza de comprobación. Las necesidades de la administración de una empresa requieren de información preparada con más frecuencia y se establece en periodos más cortos, siendo el tiempo más adecuado el de un mes, ya que esto permite tomar decisiones oportunas mediante la presentación de resultados de ese periodo y el análisis de la situación financiera a ese momento. 2 herramientas necesarias para garantizar y dar la seguridad al personal encargado de la información contable de que se están considerando todas las cuentas efectuadas en ese periodo, que las sumas de cargos y abonos son las mismas y que los traspasos y ajustes necesarios para el cierre de cuentas y determinación de resultados se han efectuado correctamente son la balanza de comprobación y la hoja de trabajo. La balanza de comprobación es un documento de trabajo que no es un medio para proporcionar información financiera, razón por la cual no es considerada un estado financiero, a pesar de que toda la información que contiene nos permitirá la elaboración de dichos estados. La balanza de comprobación se puede definir como el documento contable que tiene como objetivo garantizar que el registro contable de las operaciones se efectuó tomando como base la teoría de la partida doble y que contiene la relación de todas las cuentas utilizadas en el periodo contable de que se trata, mostrando los movimientos deudores y acreedores de cada una de ellas y sus respectivos saldos, y que el resultado de las sumas de las columnas del debe y el haber deben ser exactamente iguales. La hoja de trabajo. Como su nombre lo indica, es un documento particular y propio de las personas encargadas de ese cierre contable, que tiene como finalidad anotar en primera instancia todas las cuentas utilizadas en el periodo que se trata, los movimientos y saldos de cada una de ellas. Estos movimientos y saldos son los que corresponden a la balanza de comprobación previa, los ajustes de cargo y abono que se pudieran haber realizado a algunas de esas cuentas, los traspasos a las cuentas de resultados y los movimientos y saldos finales de todas las cuentas, después de ajustes y traspasos, los cuales corresponden a la balanza de comprobación definitiva. La hoja de trabajo es un documento más completo, sin embargo, en la actualidad está en desuso, al ser hoy una práctica muy común el uso de sistemas electrónicos y de programas de software especializados autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el registro de operaciones contables. Se ha generalizado el uso de tantas balanzas de comprobación como sean necesarias durante el proceso de cierre tanto de periodos mensuales como del ejercicio anual,
cuidando de identificar a cada una de ellas con los movimientos que las integran, y siendo solo de mayor utilidad aquella que se denomina como balanza definitiva, ya que será esta la que dará paso a la elaboración de los estados financieros del periodo. Como ha revisado, la teoría de la partida doble se fundamenta en que los recursos de una organización provienen de las aportaciones de los socios y los préstamos de personas externas, y que con base en esto, la suma del activo debe ser siempre igual a la suma del pasivo más el capital, y cada operación realizada tiene un efecto de aumento o disminución, siempre compensado en otra cuenta, lo que representa la teoría del cargo y el abono, que es el concepto de igualdad que representa el balance general o estado de situación financiera. La forma de tener la evidencia documental de que se ha cumplido con estos lineamientos de la contabilidad es la balanza de comprobación, que puede presentar las siguientes ventajas y limitaciones. Ventajas de la balanza de comprobación. Permite verificar que se registraron movimientos de cargo y abono por cantidades iguales. Permite verificar que la suma de los movimientos deudores y acreedores son iguales. Permite verificar que como consecuencia del punto anterior, el saldo determinado para cada cuenta es correcto. Limitaciones de la balanza de comprobación. La elaboración de este documento de trabajo por sí solo no es garantía de que no se hayan cometido errores durante el registro de las operaciones, ya que se pudieron cometer errores de registro sin que esto signifique que no se haya cumplido con la teoría de la partida doble. Se pudieron haber omitido el registro de una operación complementaria, como por ejemplo la depreciación de activos fijos o amortización de gastos. En los cursos posteriores se tratarán los temas relativos a las formas de verificar que no se haya omitido el registro de operaciones. Elaboración de la balanza de comprobación. Normalmente se utiliza un formato de hoja tabular o, usando un término muy actual, el de una hoja de trabajo de Excel, como parte de la aplicación de Office de Microsoft, o algún otro software de características similares con los siguientes datos y columnas. Encabezado. Está compuesto por la siguiente información: el nombre de la empresa, la indicación de que se trata de una balanza de comprobación, la fecha en que se elabora, la fecha de último día del periodo que se trata. Columnas: nombre de las cuentas, movimientos deudores, movimientos acreedores, saldos deudores, saldos acreedores. La elaboración propiamente dicha no representa ningún grado de dificultad, pero se sugiere este método. 1. Transcribir en la columna correspondiente al nombre de las cuentas que se hayan utilizado durante el periodo correspondiente, pero teniendo especial cuidado en que se respete el orden estricto que se estableció en la elaboración de nuestro catálogo de cuentas. 2. Transcribir los movimientos de cada una de estas cuentas, tanto deudores como acreedores, con especial atención a que no se escriban en el renglón correspondiente a otra cuenta, y el saldo de esta cuenta. En ese momento se puede verificar aritméticamente este saldo y así anticiparse a potenciales problemas, cuidando igualmente que no se ocupe una columna distinta a la destinada para tal fin. 3. Determinar la suma de las cantidades correspondientes a cada una de las 4 columnas utilizadas hasta este momento, y efectuado el primer paso de verificación de la información, al corroborar que la suma de los movimientos deudores es igual a la suma de los movimientos acreedores. Asimismo, que la suma de la columna de los saldos deudores es igual a la suma correspondiente a la columna de los saldos acreedores. Para ejemplificar, revisa bajo el procedimiento de inventarios perpetuos o constantes, mostrando los pases al libro mayor en esquemas de mayor, que es la forma más fácil de ejemplificar los pases al libro mayor: la elaboración de la balanza de comprobación previa y la elaboración de la hoja de trabajo, en la cual se mostrará la balanza de comprobación definitiva, disponibles en la carpeta material de apoyo dentro del aula. Revisa cómo se lleva a cabo la preparación de una balanza de comprobación en el capítulo 3, página 97 del libro Introducción a la Contabilidad, México, Pearson. Para dar cierre con los temas vistos en esta unidad, revisa el capítulo 6, Libros y registros contables, en el libro Contabilidad General, Fundamentos, Principios e Introducción a la Contabilidad. Cierre del contenido. Con los temas revisados en esta unidad, ahora sabes qué.
Los registros contables se componen usualmente de la fecha, las cuentas intervinientes, el importe y una descripción. Todos estos datos quedan registrados en el libro contable y permiten controlar el estado económico de la entidad. Un catálogo de cuentas permite visualizar la relación ordenada y clasificada de las clases, los grupos, las cuentas y las subcuentas correspondientes a los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos de venta, costos de producción y cuentas de orden, identificadas con un código numérico. Ingresos y salidas de dinero en efectivo. Se registrará en la cuenta llamada caja. El dinero depositado en el banco se registrará en cuenta banco. La balanza de comprobación permite mostrar que los cargos y los abonos que se hicieron a las distintas cuentas originadas por las operaciones comerciales que realiza el ente se elaboran respetando la igualdad de la partida doble. Ahora reflexiona. ¿Por qué consideras que todas las operaciones o transacciones contables se asemejan a una balanza en que cada lado debe tener como mínimo dos anotaciones, una del lado izquierdo de la cuenta T y otra en el lado derecho de la cuenta T por igual valor? ¿Será para evitar un desequilibrio